Bueno, buenas tardes o noches. Vamos a continuar con esta tercer clase de este ciclo que comenzó el año pasado a fines del 23 y el 24, que estamos ahora. Así que, bueno, nada, era para, ustedes ya me conocen o el que recién ve por primera vez, yo soy Ricardo Forastiero y integro el grupo de área de aplicaciones de Medicatec y soy parte del asesor científico en la empresa del área de hemostasia. Así que, bueno, continuamos a partir de ahora con la clase 3. Bueno, esta clase, en base al orden bueno, por la frecuencia de intenciones de los que contestaron el cuestionario inicial, está el tema de calibración y controles de calidad, así que es lo que vamos a ver en esta charla. Es el tema 3, más o menos viendo un poco los conceptos de qué significa calibrar, para qué y qué tipo de controles de calidad conocemos. Bueno, respecto a la calibración, la calibración es el proceso de comparar los valores obtenidos por un instrumento de medición con la medida correspondiente de un patrón de referencia o de estándar, que en general obviamente es comercial. Según la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, la calibración es una operación que bajo condiciones específicas establece en una primera etapa una relación entre los valores y las incertidumbres de medida provistas por estándares e indicaciones correspondientes con las incertidumbres de medida asociadas, y en un segundo paso usa esta información para establecer una relación con el objetivo de obtener un resultado de la medida a partir de una indicación. El objetivo de la calibración es mantener y verificar el buen funcionamiento de los equipos, fundamentalmente en los laboratorios obviamente, responder los requisitos establecidos en las normas de calidad y garantizar de esa manera la fiabilidad y la trazabilidad de las medidas. La calibración en general obviamente lleva curvas, y la curva general de calibración, podemos decir un poco de realizar una calibración que contenga al menos 3 puntos realizados en forma duplicada con un calibrador o con un pool de plasmas normales, pero el mínimo son 3 puntos para establecer una de distinto grado, obviamente, de concentración, para establecer una curva. La curva debe hacerse con el aparato seleccionado, si uno trabaja en un bobulómetro, digamos, o manual, si uno realiza la técnica manual, por ejemplo, en un baño termostatizado. La curva es importante que debe realizarse para cada lote de reactivo. Por más que ustedes usen la misma marca de reactivo, pero cuando cambia el lote tienen que rehacer o rechequear la curva de calibración. En todos los equipos se debe realizar el ajuste del 100% con la población normal cercana, digamos, que concurre al laboratorio donde uno está trabajando. Obviamente que esto solo para el tiempo de protrombina en porcentaje. La curva, obviamente que también después debe ser, luego de construida, validada utilizando controles de calidad de rango normal y de rango bajo. De esa manera uno tiene una curva que está seguro al estar validada, que la puede utilizar con tranquilidad en las muestras incógnitas que obviamente tienen y van a tener. Respecto a la calibración del tiempo de protrombina, que no es la que más problemas tiene, pero es la que por ahí hay más condiciones que uno puede ajustar, etc. Hay 3 tipos de calibradores, digamos. Usualmente, más que nada, hace años atrás se usaba un pool de plasmas normales, al menos tienen que ser 20 sujetos sanos, al cual uno le asigna un valor de 100% porque cumple el tener un número importante y la variabilidad hace que podamos asignarle el valor promedio de 100%. Eso se usaba mucho más anteriormente, pero también se usa en el día de hoy, a veces cuando no se disponen de la posibilidad de comprar calibradores comerciales. Y el segundo tipo de calibrador es el calibrador comercial, que viene ya con un valor asignado
Para la tromboplastina que uno está usando, no un valor asignado en general, sino el que viene asignado para la tromboplastina usada en ese laboratorio y en el equipo que ustedes tengan en su laboratorio. Digamos, no puede haber una tabla de valores dada por un mismo calibrador para distintas tromboplastinas y para distintos equipos, por más que sean de la misma marca comercial. Y el tercer tipo de calibrador es algo que se ha usado en los últimos años, es un set de calibradores, que por lo menos tiene 3 o 4 calibradores distintos que ya vienen cada uno de ellos con un valor asignado en porcentaje y también en RIN o INR. Esto es, por ejemplo, para mostrarles un calibrador que se comercializa en Argentina, que es el AK Calibram, que es un set para la estandarización del RIN y del porcentaje, de acuerdo a las guías internacionales. Contiene 4 plasmas de calibración. El AK Calibram A en realidad es un plasma liofilizado normal, que obtienen en al menos más de 100 donantes sanos de sangre. Y después tenés los calibradores B, C y D con valores de INR que van entre 2 a 4.5 y son producidos exclusivamente del plasma de pacientes que reciben terapia anticoagulante oral de largo plazo, digamos. Este es un ejemplo, por ejemplo, el AK Calibram A va a tener un RIN cercano a 1 porque dijimos que está hecho con plasmas normales, y después los otros 3 que son plasmas con diferente intensidad de tratamiento anticoagulante que te puede dar un RIN de 2, de 3 o de 4 cercano. De esa manera se construye la curva para el RIN y también para el porcentaje. Estas son, por ejemplo, curvas hechas con el set de calibradores. A, B, C, D son los calibradores y vemos cómo para la curva de TP me da de esta manera, la curva de RIN también va a dar de esta manera, entre 1 y, en este caso, y 4, por ejemplo, y porque uno le asigna, obviamente, al hacer la curva, por ejemplo, acá tenemos una tabla de valores incluidos en un set, donde, por ejemplo, el calibrador A tiene un RIN de 1.01 con un 94.4% de RIN, de porcentaje, que es el que tienen que introducir. El B tiene un RIN de 1.97 con casi un 30% de quick. El calibrador C tiene un RIN de 2,9, digamos, con un 18% de porcentaje de quick. Y el último, el calibrador D, tiene un RIN de casi 4 con un porcentaje de 12,6% de TP. De esta manera, o sea, acá el INR o el RIN no es obtenido por la fórmula habitual, sino que directamente en el equipo que uno está usando se interpola los segundos en las dos curvas. En una saco el porcentaje y en la otra saco el RIN. También se puede realizar la curva de calibración manual de tiempo de protrombina con un calibrador o con un pool normal. En este caso conviene hacer un poquito más de 4 puntos o 5 puntos. Acá muestro un ejemplo en realidad de varios puntos que se hacen entre el plasma calibrador que uno considere, al cual uno obviamente, como dijimos, le impone, le asigna el valor de 100% si es obtenido con un pool normal, o el valor que le corresponda si ya viene con un valor en el inserto de ese calibrador, y distintas diluciones seriadas del mismo, desde a partir del concentrado, con solución fisiológica, como está acá el ejemplo, y los porcentajes obtenidos, obviamente a partir de la dilución que se esté aplicando. Se puede obtener una curva, depende en qué papel, si es papel milimetrado o papel logarítmico, obtiene una curva de este tipo de segundos versus porcentaje de actividad. Una cosa importante es que cuando uno utiliza o tiene su laboratorio coagulómetros ópticos, el punto más bajo de la curva debe ser 20%. O sea, no hagan una dilución más allá del 20% porque el equipo óptico no lo va a detectar. Y luego se interpolan, como
les mencioné recién en la del set de calibradores, se interpolan los segundos obtenidos en la curva y se expresa el resultado en porcentaje de actividad, donde para el tiempo de protrombina el valor de referencia internacional es de 70 a 120%. Acá tenemos, bueno, lo mismo que vimos recién, con 5 calibradores entre 100 y 10%, con distintos segundos que dio. Y fíjense, acá están para estos, para estos 4 puntos, por ejemplo, 100, 50, 25 y 10, los valores obtenidos con el método manual, con los equipos de detección óptica o electromagnética, óptica no, magnética o electromecánica. Y fíjense que para lo de detección óptica, el punto del 10% no coagula, o sea, no tiene capacidad de detectar un porcentaje tan bajo de dilución, porque en realidad el 10% es 10 veces diluido el calibrador estándar. Eso la gente que utiliza coagulometros ópticos lo debe saber, y debe saber que no debe hacer una curva que sea con un último punto más allá, más bajo que el 20%. Una cosa importante que tenemos que saber, que existe en el día de hoy tromboplastinas que ya se comercializan precalibrados. Esto por ahora solamente lo hace el grupo Stago. Ya hace unos años tiene tromboplastinas que salen al mercado con la curva prehecha, digamos. Al pasar el código de barras del producto que uno compró y que va a instalar en su equipo, le pasa directamente los valores, en este caso los 4 puntos de calibración con los segundos, y le construye la curva. Simplemente hay que validarla para ser utilizada. Es algo que seguramente, digamos, mejora la calidad en el laboratorio, y además es algo que seguramente va a ir incorporándose. Las distintas compañías van a ser cada vez más reactivos ya precalibrados, porque da más seguridad a los resultados y la comparación. En el caso del tiempo de protrombina dijimos que hay que modificar el punto del 100%. Bueno, este resultado es sin, acá fíjense que en los parámetros es corrección del punto del 100%, sí o no. Está tildado o no, no se cambia nada. Si yo le modifico el punto del 100%, en este caso, bueno, es igual, pero si el punto que yo hago en el laboratorio me da 13,5 por segundos, ese punto de 13,5 es el que hay que poner acá para que me tome el punto del 100%, no para modificar el punto del 100%, y eso hace cambiar un poco la pendiente, pero tiene la validez y está certificado y recomendado porque toma en cuenta la población normal que concurre en el área donde uno está trabajando en su laboratorio. Es algo fundamental que debe realizarse. El ajuste ese que mencionábamos del 100% de la curva de TP, todos los coagulómetros te dan la posibilidad de colocar o el TP expresado en segundos de la población normal, en distintas maneras. Esa manera que lo mostré es como sale la pantalla de un equipo de Stago, pero en otras marcas comerciales también tiene la opción. Algunos lo hacen a través de la razón y otros ajustando el valor que le corresponde al calibrador para que cambie la forma de la curva. No demasiado, es paralela a la obtenida, pero cambia un poco la pendiente. Este ajuste debe hacerse cada vez, como dijimos, que cada vez que se hace la curva, cada vez que cambia el lote de tromboplastina, se debe de establecer de nuevo el 100% de la curva, dijimos, por al menos 20 plasmas normales. Y en general en varios días seguidos, porque uno puede ver la curva de calibración hoy, pero conviene ver cómo nos manejamos en el laboratorio con esa nueva curva, y quizás la curva que hicimos el lunes llega el miércoles o el jueves y vemos que los resultados nos dan todo medio como desviado, tendríamos que rehacer la curva. Eso suele suceder a veces. Y además, para que los segundos obtenidos para obtener la media de por lo menos varios días, no de un solo día, digamos. Es necesario este ajuste del 100%, es porque, por definición, la relación, el RIN, lleva en su denominador la media geométrica de al menos 20 normales frescos procesados en al menos 3 días diferentes.
era el tiempo de protrombina del paciente en segundos, dividido la media en segundos normal, elevado al ISI de la tromboplastina del resultado del RI. Los distintos software de los distintos modelos de coagulómetros toman ese valor de distintos lugares. Los modelos más antiguos utilizan el tiempo de coagulación del punto correspondiente al 100% de la curva. Los más modernos permiten la introducción manual por el usuario de este valor que nosotros obtenemos. Cuando toman el punto correspondiente al 100% de la curva, ese valor es el tiempo de protrombina correspondiente al plasma calibrador, que es un pool de plasmas normales liofilizados. Dado que se trata de un plasma reconstituido, el tiempo de protrombina no es exactamente igual al tiempo de protrombina del plasma fresco, que es el que nosotros obtenemos como MNTP o la media normal geométrica del tiempo de protrombina. El ajuste se hace para evitar esa diferencia y adaptar la media poblacional a las variaciones poblacionales de cada área del laboratorio. De cada área no, de cada laboratorio en el área en el cual se maneja. El ajuste debe hacerse, obviamente, como dijimos recién, cada vez que se cambia el lote de la tromboplastina. Bueno, de la misma manera que hablábamos del tiempo de protrombina, también tenemos que hacer las curvas de calibración para los factores de coagulación. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de lo que pasaría con el dosaje de factores de la vía extrínseca, donde el ensayo base saben que es el tiempo de protrombina modificado por el agregado de sustratos eficientes en 2, 5, 7 o 10. El plasma puede ser un patrón comercial, un pool de plasmas normales. Para realizar la curva de calibración se hacen por lo menos 3, 4 puntos diferentes diluciones. El paciente se usa diluido, la dilución estándar que se utiliza en los ensayos de factores es una dilución 1 en 10 para sensibilizar la curva. Se utiliza además plasma deficiente en el factor a medir, que es lo que les mencioné. Si es un plasma deficiente en 2, es para el sustrato, es para realizar el dosaje de factor 2, bueno, y así sucesivamente. La tromoplastina, obviamente, y el calcio. El mínimo son 3 puntos, por ejemplo, con la dilución 1 en 10, que sería la estándar, 1 en 20 y 1 en 40. Que representaría lo que sería el 100, el 50 y el 25%, considerando obviamente la dilución 1 en 10, el 100. Se construye de la misma manera, bueno, cuando se hacen y se obtienen los resultados en segundos, se construye la curva con esos segundos y con el porcentaje de acuerdo a la dilución que tenga. Es una manera cuantitativa de medir mediante obviamente el método coagulométrico. Y es el ensayo base, pero simplemente para mostrarles cómo daría en este tipo de pacientes, este tipo de ensayo, quiero decir. Por ejemplo, en el caso del factor 7, ¿qué es lo que tendría que tener el tubo o la cubeta de reacción? El plasma deficiente en 7 posee todos los factores excepto el factor 7, que sería el limitante, porque ahí tomaría el factor 7 de la muestra que estoy evaluando. El plasma del paciente dividido 1 en 10, como dijimos. Se incuban a 37 grados, no más de un minuto, y se agrega la tromoplastina y el calcio, que es el reactivo de TP. Y se mide a 37 grados también la medición del tiempo de coagulación. Acá tenemos, por ejemplo, simplemente para mostrarles dos tromoplastinas distintas de la misma empresa, en este caso Stago, la Neoptimal, que es la última, la que ya viene precalibrada, versus la Neoplastina, y fíjense que las curvas de correlación del factor 7 medido con las dos tromoplastinas dan muy parecidas, de excelente correlación, con pendientes cercanas a 1. ¿Qué sucede con el dosaje de factores de la vía intrínseca, que sería dosaje de 8, 9, 11 y 12, que también hay que hacer curva de calibración? Obviamente el ensayo está basado en la vía del APTT. Utilizamos lo mismo, como plasma, un patrón o un pool de plasma normales para realizar la curva. El paciente diluido puede ser 1 en 5 o 1 en 10, depende como lo establezca quizás la empresa comercial o como tenga la decisión cada laboratorio. El plasma deficiente, como en el caso anterior, en el factor a medir, cefalina caolín o el reactivo de APTT que utilice y obviamente el cloruro de calcio. Obviamente esto también es una medición cuantitativa por un método coagulométrico. Hay que utilizar, en general, en estas curvas de la vía intrínseca se utilizan 4 puntos, uno más concentrado, que sería, por ejemplo, la dilución 1 en 5, para que me dé un valor, digamos,
más allá del 150%, uno en 10, uno en 20, uno en 40. Se hace lo mismo, los segundos se interpolan en base a la concentración del punto de calibración que usamos. Pero es básicamente lo mismo que vimos recién en la vía extrínseca. Los ángeles factores, está la curva estándar, la curva como les mencioné recién, que se puede hacer división 1 en 5, 10, 20 y 40. Que tiene que ver cuando al calibrador o al pool de normales. De acá viene un poco cómo se prepara esa dilución de cada uno de ellos. Pero el tema es que en los factores, este tipo de factores, particularmente en determinado grupo de pacientes, como son las hemofilias A o la hemofilia B, puede haber factores muy bajos, de 5%, menos de 1%. Entonces, hay que realizar muchas veces la curva baja, o sea, la curva que llegue mucho más allá del 10% que habitualmente puede llegar la curva estándar. Entonces, hay que hacer diluciones mayores, por ejemplo, dilución 1 en 80, 1 en 160, acá dice cómo se prepara, y se construye una curva aparte para la parte baja, que sería para la parte baja, para las concentraciones muy bajas de los factores de la vía intrínseca. Así que se utiliza más que nada para conocer con exactitud el valor que tendría el 8 o el 9, por ejemplo, porque es importante, porque de eso puedo definir si la hemofilia es de tipo severa, moderada o leve. Hace muy poquito tiempo hay esto mismo que estamos hablando, que los factores de la vía intrínseca, utilizando plasmas inmunodepletados. Esta es una línea nueva de Stago de hace unos años, que tiene de casi todos los factores, obtiene de distinta manera, tienen mejor estabilidad a bordo de los instrumentos, tiene un amplio rango de medición. Entonces no hay que hacer dos curvas estándar y curva baja, sino que la misma curva, bueno, el equipo tiene la capacidad de realizar una curva que va entre 0.5, por ejemplo, por ciento a 400. Entonces, la misma curva de calibración que utilizo para un plasma normal, también para medirle el 8 en un plasma normal, lo mismo puedo usarla para la paciente que sospecha o que tenga hemofilia, porque la misma curva me sirve, porque tiene que ver con la estabilidad y la forma de preparación de estos plasmas inmunodepletados. En el caso de utilizar estos plasmas, hay recomendaciones de la empresa. Por ejemplo, el único reactivo que serviría para hacer esta curva extendida, digamos, en cuanto al rango de medición, que acá están, por ejemplo, para el 8 entre 0.7 y 400, y de 0.7 a 300 en el caso del 9, el reactivo te dice qué calibrador utilizar, y el reactivo de APTT con el cual logran obtener y tener una curva estable en el tiempo es utilizando el reactivo CKPRES, que tiene sílice. Así que bueno, algo también es importante, que también depende un poco del tipo de paciente que uno puede tener en su hospital, digamos, en su laboratorio. Si no maneja o no recibe pacientes con probables hemofilias, digamos, o quizás no necesite hacer una curva extendida, como sería hacerlo con este tipo de plasmas deficientes, sino con los estándares. Pero bueno, es importante que sepan que existe y que se puede realizar y funciona muy bien. Acá simplemente hablando del mismo tema, bueno, habla de que los patrones y los controles cumplen los requisitos de las normas internacionales, garantizan la normalización de los estudios, la actividad residual del factor sometido, el plasma inmunodepletado en 8 tiene un valor de factor 8 menor al 1%, garantiza la fiabilidad de los resultados, tiene estabilidad prolongada a bordo de los instrumentos y es una calibración estable y robusta. Y en general los controles funcionan muy bien y son estables en el tiempo, tienen coeficientes de variación, fíjense, los controles de calidad mucho menores al 5%. Tiene presencia en sí estos plasmas, tiene por ejemplo de la hemofilia del factor 8, tiene factor von Willebrand, por lo tanto que es lo recomendado, digamos, que al obtenerlo de esta manera
el factor movilidad sigue estando presente, porque esto es importante en el dosaje de factores 8 en particular. Esto, bueno, es una curva de calibración, representa en papel logarítmico los tiempos de coagulación obtenidos con cada dilución patrón del plasma frente al porcentaje de factor. Obviamente que es un ejemplo y uno, obviamente con los segundos que obtiene el instrumento, interpola en la curva que ya está calibrada, que ya está establecida en ese equipo y obtiene el porcentaje correspondiente. Bueno, en el caso del factor 8, como les hice en el caso del factor 7, ¿qué es lo que la reacción se hace a cabo en la cubeta o en el tubo? Tiene que estar el plasma deficiente en 8, que posee todos los factores excepto el 8. El plasma del paciente, la dilución estándar es 1 en 10, y el reactivo de APTT. Se incuba, generalmente son 3 minutos a 37 grados, se añade el calcio y siguiendo a 37 grados se mide el tiempo de coagulación que luego va a ser interpolado en la curva de calibración que ya preparamos. Bueno, la segunda parte de esta charla es comentarles un poco el tema de control de calidad, que digamos, siempre se ha hecho toda la vida, pero no había, o era un poco un control de calidad como idea de cada laboratorio, como la intención de cada laboratorio. Ahora ya hay controles de calidad que se pueden comerciales y maneras de trabajar respetando las normas que actualmente están en curso, obviamente. Bueno, por lo tanto, el control de calidad es uno de los principales objetivos que tiene el laboratorio clínico, de tal manera que pueda producir resultados seguros, confiables, que permitan diagnosticar correctamente las solicitudes, los análisis que sean pedidos en el laboratorio en el cual uno trabaja. El control de calidad, sabemos que hay de dos grandes grupos, digamos, el control de calidad interno y el control de calidad externo. Primero hablamos un poco del control de calidad interno, que es, bueno, ahí está en inglés el Internal Quality Control. El mismo, este tipo de control en realidad se debe hacer al menos diariamente, una vez en el día, en los ensayos que se van a usar o que se van a determinar ese día. Se usan plasmas con valores, digamos, determinados en el ensayo a controlar. Se recomienda en general usar al menos 2 controles con concentraciones distintas, normal y bajo, cada día y para cada ensayo. Obviamente esto es lo ideal, y en la realidad de nuestro país muchos laboratorios a veces hacen control de calidad y un día controlan con el normal y al día siguiente controlan con el bajo y al siguiente de forma alternativa. Es una manera adaptada a nuestra realidad, digamos. Pero está bueno hacer al menos un control por día. Esto que evalúa principalmente el control de calidad interno es la precisión y la exactitud. ¿Qué es la precisión? Es la capacidad que tenemos de obtener el mismo resultado luego de varias repeticiones en la misma muestra, digamos. Y la exactitud es la capacidad de obtener la concentración correcta del analito en la muestra que estamos analizando. Acá está en tipo gráfico, por ejemplo, hablando de precisión y combinado con exactitud o inexactitud. La precisión es cuando, y es exacta además, cuando los resultados caen dentro de lo que sería el punto amarillo, la diana amarilla, sería el valor esperado. Inexactitud es cuando los resultados están todos del mismo lado, pero por fuera de lo ideal, digamos. ¿Qué es la imprecisión? Es cuando los resultados, que significa baja reproducibilidad, es cuando vos largás en un día 5 o 10 veces la misma muestra y tenés resultados dispersos. Pero todos, digamos, cercanos o alrededor de un mismo número, clave sería, o ideal como sería el punto amarillo acá.
Y en el caso de que hay imprecisión, que los resultados no son siempre iguales, pero que además son inexactos, es cuando los resultados están también ya por fuera, bastante alejados del valor diana o del valor medio que debería tener. Así que esto puede ser por la inexactitud, puede ser por errores sistemáticos, muchas veces por problemas en el equipo, en el coagulómetro, por ejemplo, o a veces en la calidad de los reactivos, que hay que tener en cuenta la estabilidad de los reactivos, pueden darse errores sistemáticos. Así que obviamente que lo ideal es que sea preciso y seguro y exacto, que tenga precisión aceptable y seguridad o exactitud aceptable. El que tenga equipos comerciales, no equipos comerciales, perdón, coagulómetros automatizados, la mayoría ya vienen además con programas de control de calidad y con manera de interpretarlo de los controles de calidad. Vienen módulos de control de calidad. Una de las maneras es este gráfico conocido de Levy-Jennings, en el cual uno en el eje de las X pone la determinación, indica, se consigna la fecha y la hora, o más habitualmente el número de corrida, la corrida 1, 2, 3, 4, así en forma que digamos puede ser mensual, uno eso lo puede regular como quiere que le muestre el resultado. Y sobre el eje Y se consigna la media del valor del control y una serie de líneas a cada lado que indican los valores de 1, 2 y 3 veces el desvío estándar para ese control y para ese valor. Este tipo de gráfico lo que tiene es que permite ver en forma rápida y sencilla cuán lejos del valor esperado se encuentra el resultado que acabamos de obtener. En realidad la gráfica es un tipo de gráfico de control de calidad. Los datos son presentados de manera tal que proveen una forma rápida, visual, sin mirar exactamente los números, yo mirando dónde está en el día de hoy el control, dónde cayó, digamos, el resultado. Sin mirar el resultado puedo saber exactamente si está en rango o no está en rango dentro de lo esperado. Sobre estas mismas cartas o gráficos de Levy-Jennings pueden aplicarse las reglas de control. Hay reglas que te indican además, que son conocidas como las reglas de Westcard, para determinar cuáles de los resultados obtenidos pueden ser informados o si deben ser corridos nuevamente luego de aplicar alguna medida correctiva. Por ejemplo, esto es en un software de control de calidad de un coagulómetro de la línea T4. Fíjense que en el módulo de control muestran el gráfico de Levy-Jennings, como les dije. Fíjense que acá está la media, que además te las da. Cuando ven acá el costado derecho, ven puntos importantes y te indica, por ejemplo, el número de controles que se han hecho, el diana, que sería el valor esperado, el intervalo, el mínimo, el máximo. Bueno, obviamente cuando hay muchos resultados, pues supónganse en un mes. Y te da el valor objetivo, el promedio real. Una cosa es la media esperada, y otra es la media que puede dar, que aunque esté dentro de los rangos permitidos, puede estar un poco corrida. También en el mismo módulo tiene una opción que se llama las normas de Westcard, como les dije recién. Entonces, de acuerdo, que te va a indicar con colores, con color rojo, por ejemplo, acá utilizando la norma de Westcard, que tenga que estar entre 1 y 2 desvíos estándar. Acá, por ejemplo, dice que el último control supera la media, está por fuera de más o menos 2 desvíos estándar. Y te lo indica en rojo para que uno se dé cuenta. También está la regla 1 menos 3, que es referente cuando son 3 desvíos utilizando 3 desvíos estándar. La regla 4 menos 1S, que son cuando uno ve una tendencia en varios días, o al menos 4 resultados que superan la media en la misma dirección, digamos, hay una tendencia que los resultados estén dando para arriba o para abajo. Así que con estas herramientas uno puede saber si el control de calidad que está realizando en su laboratorio está bien o no. Después tenemos el control de calidad externo. El control de calidad externo obviamente no lo usan todos los laboratorios, hay que comprar a una compañía o a una empresa
que tenga distribución en el país, plasmas de control externo. El mismo se realiza para evaluar, en realidad, como la performance del laboratorio en relación a otros laboratorios en el mundo, no en tu propio laboratorio. Se utilizan, en el anterior, que era el de control de calidad interna, utilizamos plasmas que ya vienen con una tabla con valores, con valores esperados. Estos son plasmas desconocidos, digamos. Se utilizan plasmas con valores desconocidos en los ensayos que uno va a controlar o al cual está suscrito para controlar. Evalúa el grado de acuerdo dentro de un grupo par. El grupo par son aquellos que utilizan el mismo reactivo y el mismo coagulómetro en otros lugares del mundo o en el mismo, uno nunca sabe de dónde son, pueden ser en el mismo país también. Uno de los controles de calidad externo más recientes de los últimos años es el llamado Qualiris, de la línea Stago, donde ellos preparan una serie de diferentes controles de calidad externo, de acuerdo, está la línea Premium para medir rutina más factores, hay otros específicos para heparina, para dímero D, otros que se pueden comprar controles para otras determinaciones, digamos. Ellos lo que se encargan es obviamente de preparar los viales, que vienen los viales con el producto liofilizado, se envía al laboratorio que está registrado, el laboratorio en su sistema va a reportar los resultados, generalmente se hace mensualmente esto, más que nada en lo que son prácticas más de rutina, digamos, y se incorporan en la web, se envían los resultados y luego son analizados por la central, en este caso de la central de Quality, que sería la central encargada de los controles de calidad externos de la línea Stago. Las características de este programa, por ejemplo, es que pueden utilizarse diferentes reactivos y diferentes instrumentos en el mercado. O sea, no es necesario solo tener coagulómetros Stagos para anotarse en este control de calidad. Es un control de calidad provisto, desarrollado y analizado por el grupo Stago, pero puede ser usado en equipos o instrumentos de otras marcas. Integra todos los métodos semiautomáticos también de cualquier línea y tiene múltiples opciones de programa que como les mencioné. Es universal, por lo tanto es aceptable por todos. El número total de resultados, el N, es el número total de resultados producidos en un mismo mes para los laboratorios que están suscritos. El número mínimo para la estadística, para que sea procesado como grupo par, es 12. O sea que la combinación reactivo-coagulómetro, cuando el número es 12 o más, ahí te analiza tu resultado dentro de ese grupo par. Si no, lo compara con la media global. Tiene una media robusta porque tiene un número importante de laboratorios, más de 500, y tiene un desvío estándar también robusto. El coeficiente de variación obviamente expresa la reproducibilidad del método. También te informa el bias, o sea, la desviación en porcentaje, el laboratorio de resultados menos la media. Bueno, eso es la fórmula que utiliza, pero ya directamente te indican. Y también te da el Z-score, que es esto que está acá, que sería, vemos acá como una flecha en colores, donde el Z-score se interpretaría como siguiente. Si te da un color o una alarma color verde, es porque está dentro del resultado satisfactorio, está dentro de lo esperado. Cuando te da en color amarillo o naranja, está indicando que está por fuera de los dos desvíos estándar, pero menos de 3 desvíos estándar. Y cuando te da en color rojo, indica que el resultado no es satisfactorio, que hay que hacer alguna acción correctiva de ahí en más, y te lo indica en color rojo. Ese es el Z-score, es una forma visual de evaluar el resultado de cada analito que uno está evaluando en este control externo. También te muestra, por ejemplo, el histograma de los reportes mensuales, porque en general son mensuales. Fíjese, por ejemplo, acá para la APTT, te muestra el valor obviamente en segundos, te dice cuántos APTT, por ejemplo acá el N eran 1000, cuánto dio la media, el desvío estándar y el coeficiente de variación. Separa aquellos que están hechos con sílica, con un N menor,
cuántos usan, por ejemplo, esta marca de reactivo, PTT Automatic, y los que utilizan el PTT Automatic en combinación con un coagulómetro, en este caso el STAR 106. Supera el número de 12, por lo tanto puede sacar, puede hacer la comparación del grupo par. Te muestra tu resultado, te dice que da 51, por lo tanto todos los índices estadísticos te dan en color verde, significa que está perfecto, que está dentro de lo esperado. Tanto para el grupo par, que por ejemplo dio 53,2, y a vos te dio 51 en tu laboratorio, como con la media global que dio 52. Y te muestra también el histograma, donde te muestra exactamente dónde está tu resultado dentro de la distribución de resultados de todos los laboratorios participantes. Otra cosa o otro tipo de informe que te da es el gráfico de Eulenplot, que como en este caso este control se hacen 2 viales por mes, por ejemplo, vial 3 y vial 4, te muestra de la misma manera en un gráfico donde están integrados la media, un desvío estándar 2 o 3, y lo que está en verde sería el cuadrado de todos los resultados que están dentro de la media más menos 2 desvíos estándar, tanto un vial como el otro. Y acá y te muestra, por ejemplo, el valor de tu laboratorio, que en este caso es este punto negro, este cuadrado negro, que está dentro de lo esperado, así que está perfecto. El gráfico visualiza dentro de la variabilidad dentro del laboratorio, así como la variabilidad entre laboratorios. Pero obviamente este tipo de gráfico solamente se hace cuando simultáneamente se hacen dos controles diferentes. La calidad de los estudios de laboratorio se refleja en la confianza que va a tener el usuario. El personal de laboratorio es la herramienta más importante en el control de la calidad, por lo que debe reconsiderar los programas que aplica y comprender que la actividad que desempeña es importante en el equipo de salud. Por eso es esencial la supervisión continua para evitar errores sistemáticos. Ahora ustedes saben, porque muchos trabajan en hospitales o en centros grandes, ya existe hasta una área destinada a control de calidad y gente encargada solamente de eso dentro del laboratorio, cosa que hace unos cuantos años atrás no existía. Uno hacía el control de calidad, cada área, hemostasia, química, se encargaba por su cuenta de evaluar todo esto. Ahora existe como una central de control de calidad que evalúa la calidad de todo el laboratorio. Se recomienda a los laboratorios que reconozcan las variables y, dependiendo de la importancia que éstas tengan a nivel local, establezcan registros de control. Por ejemplo, el laboratorio de coagulación debe definir, a través de un sistema documental, procedimientos de rechazo, cómo hacen para rechazar muestras, el tiempo de respuesta y los valores críticos. Los laboratorios centralizados que cuentan con varios puntos de toma de muestras deben establecer controles de tiempo y de temperatura, que es importante en el traslado de las muestras. Una muestra que no esté dando vuelta 48 horas antes de llegar al laboratorio. Los laboratorios evaluarán sus resultados de control de calidad interno y externo y van a mantener registro de las acciones correctivas si es que tuvieron que usarlas. Los informes deben ser firmados por un profesional calificado y entrenado, y esto indica que el informe ha sido validado. El laboratorio de especialidad, que responde a una amplia demanda de pacientes, por ejemplo con tratamiento anticoagulante, debe estar indicado en la solicitud del examen. Y aquellos laboratorios que realizan estudios de factores de coagulación van a requerir un control estricto de la toma de muestras, el transporte, especialmente cuando se trata de factores lábiles como el factor 5 y el factor 8. O sea, hay muchos laboratorios que reciben muestras de otros lugares y a muchos kilómetros, muchas veces, pero hay que evaluar la manera se le indica cómo lo puede enviar, si va con hielo seco, si va con hielo, si la muestra está cerca porque es un laboratorio de la misma ciudad, dentro de cuántas horas lo podemos recibir, porque esto es importante en la calidad del resultado que van a dar. Bueno, esto era todo, era para darles un pantallazo de lo que eran los procedimientos de calibración y los procedimientos de control de calidad que usan y que deberíamos usar la mayoría de los laboratorios al día de hoy. Muchas gracias.